Buenas noches, bienvenidos a In Vitro Radio por AM Líder, AM 1540, como todos los martes a las 21 horas nos encontramos aquí para hablar de fertilidad y algunos temas que están alrededor de este gran tema. Exactamente, Mariana, buenas noches a todos. Bueno, otra vez acá, martes, una horita por semana, tenemos acá la posibilidad de difundir un poquito de conocimiento, crear conciencia sobre este tema de la fertilidad, que justamente los pacientes se acerquen al médico especialista, que es quizás el único mensaje que queremos dejar de toda esta hora de programación. Por un principio salimos al aire en AM Líder 1540 para toda zona norte y la posibilidad grandiosa de que nos puedan escuchar por internet a través de www.amlider1540.com.ar y ahí encuentran los links para escuchar los audios en vivo, Mariana. Así es, también, bueno, hoy tenemos un invitado. Sí, invitado especial también. Por suerte tenemos la posibilidad de tener un médico especialista acá en el piso que nos va a contar su experiencia, tratar de justamente aprovecharla esta hora, recibir las preguntas, ¿no es cierto?, que van llegando más allá de lo que recibimos en la semana, al email invitroradio@terra.com.ar. Seguimos recibiendo preguntas al Twitter y al Facebook para aprovechar al 100%, en este caso al doctor... Estamos acá. Lo tenemos acá presentado. Sí. Dale. El doctor Fabio Sobral, especialista en medicina reproductiva y director de Pregna. Pregna, un instituto de fertilidad que es joven dentro de lo que es acá Buenos Aires. ¿Tendrá cuántos años ya, Fabio? Ya llevamos, buenas noches. Buenas noches. Llevamos 6 años. 6 años. Trabajando. Dentro de lo que es comparación con otros centros jóvenes, se ha formado con un grupo muy querido de gente y que, bueno, se ve que trabajando en conjunto las cosas se pueden hacer muy bien y por eso el crecimiento, ¿no?, de este instituto durante los últimos años acá en Buenos Aires. Sí, por suerte siempre priorizamos lo que es el trabajo en equipo, que creemos que es fundamental potenciarse y ayudarse entre todos para un bien común. Ajá. Que el bien común es ayudar a las pacientes a lograr el embarazo y a veces este camino es difícil para ellas y hay que acompañarlas de la mejor manera. Sí, multidisciplinario, ¿no?, como se dice, equipo biológico, equipo médico, apoyo psicológico, ¿no es cierto?, como todos en ese grupo van aportando su conocimiento para, bueno, el resultado final, ¿no?, la búsqueda del embarazo y, por supuesto, el bebé a término 9 meses, ¿no?, como dicen los americanos, ¿no?, el take home baby, ¿no? Seguro, siempre el trabajo en equipo es importante, uno solo no puede hacer, nadie es mago, nadie es un gurú y se requiere de personal adecuado, de un laboratorio adecuado, de médicos que puedan diagnosticar adecuadamente y implementar los tratamientos, de personal que acompañe esto, que dé apoyo a las pacientes, desde las secretarias que todo acompañan, y también, por supuesto, aspectos de apoyo psicológico. Claro, justamente el tema que nos convoca, ¿no es cierto? Habíamos dado difusión durante la semana, ¿no?, tanto en Twitter como en Facebook, a tu presencia y al tema del día. El tema del día, estrés y fertilidad, esta cosa que a veces es tan difícil de medir, ¿no?, porque no tenemos a mano un aparatito, un estresómetro, ¿no?, que nos diga cómo está esa mujer, ese varón, o en ese caso esa pareja consultando de estrés y estas cosas buenas o malas que nos puede producir esta ansiedad de esa pareja que concurre al consultorio con este diagnóstico tan difícil, ¿no? Así es, el estrés es un factor que nos contamina a diario. Sí. En los distintos aspectos de la vida. Depende de dónde le toque a cada uno, dónde se va a evidenciar. Las situaciones de estrés pueden ser múltiples, desde las más elementales, desde las laborales, desde las personales, de las afectivas. Cotidiana, ¿no? Y también los de fertilidad, porque involucra también todo un tema afectivo muy importante. Sí, sí. Y la verdad que se ve a nivel de fertilidad que puede tener impacto. Y más allá de que la gente pueda pensar si me voy a embarazar o no por el estrés, el tema es cómo hace el tránsito por los tratamientos esas pacientes que tienen estrés, porque están mucho peor esas pacientes, lo llevan mucho peor. Sí, sí, claro. Esto es fundamental entenderlo, ¿no es cierto? Que una persona puede concurrir justamente con una patología que todavía es desconocida, ¿no? Justamente cuando uno hace las primeras consultas todavía tenemos esa sensación de que hay que seguir investigando, ¿no?, el factor masculino, el factor femenino, y una vez arribado el diagnóstico, bueno, sentarse con esa pareja y informar a veces las no tan buenas noticias, ¿no es cierto? Seguro, y por ahí lo que uno quiere transmitir no es instalar el estrés como una causa de infertilidad, claro, sino saber que a veces estas ansiedades que se generan
pueden tener mayores o menores fundamentos, pero que cuanto mejor comprendamos cómo manejar el estrés, mejor vamos a poder sobrellevar lo que le toque a esa paciente, que puede ser desde algo muy simple o algo más complejo. Sí, sí, claro. Eso es fundamental. El apoyo absoluto durante la etapa de diagnóstico y después ni hablar la parte de tratamiento. Son tratamientos largos, a veces no son todos exitosos, ¿no? La tasa de éxito que manejamos son a veces del 30 al 40%, ¿no es cierto? Lo que para una expectativa en medicina realmente es muy poco lo que se puede hacer, ¿no es cierto? A veces. Así es. El camino nunca sabemos si va a ser corto o largo. Lo que tenemos que tratar de hacer es de preparar a las pacientes para ir juntos por ese camino. Sí. Entonces, si uno puede, en el momento de la evaluación, en el momento de plantear las estrategias de tratamiento, reforzar el ánimo de esas pacientes, apuntarlas de entrada, probablemente ese camino sea más llevadero. Sí, claro. A veces se puede hacer en forma más simple, hay gente que lo logra sola, por supuesto. A veces es más complejo. Y a veces se requiere un apoyo extra, porque a veces los médicos no logramos tener las herramientas para tratar de contener esas pacientes. Si bien lo intentamos, a veces nos excede. Sí. Y ahí es donde distintas alternativas se pueden implementar. Es importante para las pacientes tener en cuenta que está demostrado que el estrés puede causar distintos resultados en cuanto a las tasas de embarazo, en cuanto a sobre todo a cómo llevan el tratamiento. Entonces nosotros tenemos que comprender eso, porque a veces los médicos subestimamos el estrés de las pacientes. Claro, o sea, nosotros, está estudiado y está comprobado, ¿no es cierto? Que necesitamos la mejor versión de esa pareja en ese momento, que comience un tratamiento, y esto está demostrado que sí, por supuesto que mejora las tasas de embarazo. Sí, de hecho hay muchos trabajos hechos con relación al estrés. Mira, te cuento algunos. Sí. Por ejemplo, está demostrado que una paciente que se somete a una cirugía, si la comparamos a una que se somete a un tratamiento de fertilización in vitro, tiene menos estrés la paciente que se somete a una cirugía. Por una enfermedad que no tenga nada que ver con la esterilidad. Cualquiera. Se estudió con pacientes ginecológicas, o sea, que se operan un quiste de ovario, del útero, lo que sea, le genera menos estrés una cirugía que un tratamiento. ¿Por qué? Porque la cirugía, si bien es un factor estresante, tiene un principio, tiene un fin, en general son exitosas y se sabe que el resultado es positivo. Exacto. En la fertilidad uno encara un tratamiento y nunca sabe el resultado. La incertidumbre, ¿no? Eso genera bastante ansiedad. Exactamente. Justamente, fíjate vos, no tanto en la etapa de tratamiento, quizás en la etapa de diagnóstico. Liliana de Boedo nos pregunta, dice, tengo 24 años, mi novio y yo tratamos de ser padres desde hace 8 meses, pero no consigo quedarme embarazada. ¿Debo acudir al ginecólogo para ver si tengo algún problema? ¿La obsesión por quedarme embarazada puede impedirlo? Mira vos, ¿no? En la etapa previa, Fabio. Interesante. ¿Por qué es interesante? Porque es una paciente joven, es una paciente que uno no puede hacer un diagnóstico, por supuesto, por acá, pero si no tiene fuertes antecedentes, probablemente es una paciente sana. Claro. Es una paciente que todavía está dentro de los plazos normales de búsqueda de embarazo, pero a ella se le instaló esa posible obsesión de querer quedarse embarazada ya, porque hoy en día estamos en una sociedad que queremos todo ya. Entonces, lo primero que uno le diría a esta chica es que en la medida que no tenga fuertes antecedentes ginecológicos, que sus menstruaciones sean regulares, que no haya un antecedente fuerte de algún tipo, todavía me parece que está para transitar su búsqueda espontánea, ¿no? Tranquila. Un tiempito. Estamos acá, siempre recomendamos una búsqueda a esa edad, ¿no? Unos 18 meses. Y quizás ahí si no consultar. Fíjate que Eugenia de Ramos Mejía pregunta si esta situación de estrés produce algún síntoma especial, o sea, como algo detectable por el médico en la consulta. Es difícil porque los comportamientos ante el estrés a veces pueden ser manifestados con taquicardia, insomnio y demás, pero confunde, porque hay mucha gente que presupone que no tiene estos síntomas, pero sí hay un desequilibrio en todo lo que es la neuroquímica del organismo. El organismo tiene un determinado equilibrio y los factores de estrés lo que hacen es alterar distintas hormonas y neurotransmisores y eso a veces desequilibra el funcionamiento normal. Y eso hace que no ovule la paciente, por ejemplo, como un factor, por ejemplo. Claro, como los extremos, ¿no? Una mujer muy estresada inclusive hasta deja de ovular. Exactamente. O sea, se produce como un bloqueo. O sea, de alguna manera la naturaleza también protege, entre comillas, durante un periodo a esa mujer de no quedar embarazada, ¿no? Porque está sometida a una situación tan estresante, quizá no es el mejor momento para lograr embarazo.
Así es, el organismo tiene la capacidad de adaptarse. Exacto. Lo bueno es que todo esto es revertible, esto tenemos que decirlo. Por ejemplo, en la guerra, las mujeres estaba comprobado que sufrían grandes niveles de estrés y no se embarazaban tan frecuentemente. Exactamente. Pero cuando terminó la guerra también hubo como un resurgimiento de los embarazos. O sea, fíjate que ahí es clarísimo el muy ejemplo. Evidente cómo el estrés puede funcionar. No, como ejemplo, genial. ¿Tenemos más preguntas, Mariana? Sí, hay varias preguntas que vienen justamente con este tema de la angustia. Por ejemplo, Julia de Olavarría dice: hola, tengo 25 años y hace 3 años que con mi marido buscamos tener un hijo. Me hice varios estudios y lo que tengo son quistes endométricos. Según la ginecóloga, eso no me impide embarazarme. La verdad me angustio mucho cada vez que no lo logro. Muy bien, mira, quistes endometriósicos calculamos que será, pero por supuesto que, bueno, estamos en radio, en vivo, y vamos a tener que trabajar con lo que tenemos, Fabio. A ver, la endometriosis sí es una patología que puede condicionar la fertilidad. Dije condicionar y no ser una causa absoluta de fertilidad. ¿Por qué? Porque hay pacientes que sí se pueden quedar embarazadas a pesar de tener endometriosis, pero también hay un porcentaje de pacientes que les puede dificultar mucho. Claro. Lo que habría que preguntarle a esta chica, y eso lo puede hacer a través del médico, es si esa endometriosis fue tratada o no fue tratada. Los tratamientos en general son quirúrgicos, claro, para liberar todos esos implantes que son como pequeños tejidos que se van a implantar en lugares que no corresponden, como en el ovario, en las paredes del útero, en las trompas. Entonces, si esa paciente ya pasó por esa etapa de cirugía, la segunda etapa que sigue a eso es ya ir concretamente a distintas técnicas de reproducción asistida, si así lo requiere. En general va a tener que evaluar su endometriosis y los demás aspectos de fertilidad para poder plantear una estrategia. Tal cual, el factor masculino, el resto de las cuestiones hormonales. Bueno, justamente endometriosis, ¿no? Tuvimos un programa especial de endometriosis y otros de miomatosis y otros de cirugía. Los invito, ¿no?, a la página de YouTube. Ahí hay un canal que se llama In Vitro Radio y ahí están todos los temas que se han tratado en el programa, discriminados por médicos, por patologías. De alguna manera está un buscador que uno enseguida puede tener información precisa dada justamente por médicos especialistas, ¿no? A veces uno lee algo en internet y dice, che, ¿quién habrá escrito esto? Bueno, acá es en vivo, acá son médicos especialistas de la SAMER, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, así que los vuelvo a invitar a que concurran a esa página. Última pregunta, Mariana, y ya vamos a la primera tanda. Hola, tengo 22 años, esto lo envió Jessica de Tigre. Y desde el 2009 con mi esposo estamos buscando un bebé y hasta la fecha nada. Sigo correctamente todos los tratamientos. Por el momento estoy con el Evaplan porque tengo síndrome de ovarios poliquísticos. Claro. Y mi ginecólogo dice que espere. Yo estoy desesperada porque tengo mucho miedo de no llegar a tener hijos. Por favor, ayúdenme. Bueno, en lo que podamos. Bueno, primero aclarar, Evaplan, una marca, ¿no? Es un producto que son unas tiritas reactivas en orina que detectan la ovulación. O sea que seguramente esta paciente está buscando su fecha ideal, ¿no? Seguro. A ver, lo primero que quiero tratar de transmitir en las dos preguntas anteriores, el miedo es a nunca quedarse embarazada. Claro. Y quiero desterrar el nunca y el siempre, porque la mayoría de las veces, gracias a Dios, le encontramos una solución. Claro. Entonces, primero tratar de tener el pensamiento positivo de que si bien puede haber un problema, hay que positivamente buscarle una solución, ya que el nunca se da, lamentablemente, pero en muy pocas ocasiones. Tal cual. Y mucho más en una paciente joven, donde todavía hay mucho para hacer. Con respecto a esta consulta puntual, esta chica que tiene ovarios poliquísticos, una cosa es tratar de hacer un seguimiento a través de estos test reactivos y otra cosa es ver si esa paciente puede mejorar su calidad de ovulación, porque la poliquistosis, una de las características que tiene es que no ovulan adecuadamente. Sí. No solo, en algunos casos no ovulan directamente y esas tiras reactivas dan negativas, y en otros casos ovulan, pero la calidad de ese óvulo no es la adecuada. Claro. Y eso puede ser solucionado con tratamientos puntuales. Yo lo que le recomiendo es que se acerque a un centro especializado, porque a veces el ginecólogo no tiene todos los recursos para manejarlo.
Y en un especialista de fertilidad creo que va a encontrar una respuesta a su problema. Exactamente, el consejo permanente, ¿no es cierto? Que a veces el ginecólogo orienta, pero justamente el avance, ¿no?, permanente de las técnicas, de los conocimientos, hace que la especialidad cada vez se haga más chiquitita y que, bueno, esto tenemos que desempatarlo con un médico especialista, en este caso ginecología y reproducción, y en el caso de varón la consulta al andrólogo. Así que, bueno, vamos a ir a la primera tanda, un poquito de música y segundo bloque, continuamos con el doctor Fabio Sobral, director de Pregna, que nos va a seguir ayudando a entender un poquito qué es esto del estrés y la fertilidad. Nos encontrás en Facebook, In Vitro Radio, en Twitter, @InVitroRadio, y en la web www.invitroradio.com.ar, correo electrónico invitroradio@hotmail.com. Segundo bloque de In Vitro Radio con la presencia del doctor Fabio Sobral, especialista en medicina reproductiva. Y recuerden que si tienen alguna duda durante esta semana nos pueden enviar un mail a invitroradio@terra.com.ar. Exactamente, esa vía de contacto permanente, los invitamos a buscarnos en Facebook, en Twitter, inclusive seguimos recibiendo comentarios en este momento, en Twitter estamos en vivo, pero bueno, la idea es aprovechar al doctor Fabio Sobral con respecto a las preguntas que fueron llegando, ¿no es cierto? Durante la semana, María Marta de Carapachay, quiero saber si puede una mujer entre 45 y 46 años quedar embarazada. Fabio. María Marta, ¿me dijiste que se llama? Sí, María Marta de acá de Carapachay. A ver, es una edad muy compleja para lograr un embarazo. Sí, ¿no? Y es importante saberlo. Sí. Normalmente la mujer tiene lo que se llama un tiempo biológico de reproducción. Ese tiempo está consignado por que los óvulos de la mujer van perdiendo eficacia, calidad y cantidad a lo largo de su vida reproductiva. Por eso hay como una vida reproductiva que comienza con la menstruación y supuestamente termina con la menopausia. Ahora, antes de la menopausia, a partir de los 43 años ya empieza a costar muchísimo quedar embarazada, porque esos óvulos que se pueden seguir generando, en general son óvulos que tienen alteraciones genéticas. Al tener alteraciones genéticas, el organismo de alguna manera lo reconoce y no deja lograr el embarazo. Si se logra el embarazo, se aumenta mucho la tasa de pérdida de embarazo, la tasa de aborto espontáneo. En el primer trimestre. En el primer trimestre de embarazo. Y también los riesgos. Normalmente, después de los 43 años, cuesta muchísimo quedar embarazada. No quiere decir que pueda haber excepciones. Hay pocos embarazos publicados con óvulo propio, ¿no? Me refiero. Tratamiento de fertilidad con óvulo propio, los 45, 46, me parece que habrá uno ahí dando vueltas. Pero en general, ya después de los 42, 43, hay una tendencia ya a hacer tratamientos con donación de óvulos, ¿no es cierto? Eso es importante por ahí porque la gente todavía no está tan advertida e informada del tema de lo que es la donación de óvulos. Entonces, ven que pacientes o amigas o famosos que tienen 47, 48 años tienen un hijo, lo ven en la tele, y ellos asocian que está solucionado este problema y me puedo embarazar a cualquier edad. La realidad es que no, que hay un límite. Y el recurso de la ovodonación, que es un excelente recurso, requiere toda una aceptación por parte de estas pacientes, porque ya se usa un óvulo que no es de ellas, con el material genético que es donado, que es muy altruista y es muy bueno, pero es un concepto distinto. Entonces siempre el consejo que vamos a dar desde fertilidad es que cuanto antes mejor. Es una alternativa a los tratamientos que permite de alguna manera resignar quizás alguna cuestión genética, pero bueno, tener el embarazo 9 meses en la panza, la lactancia, un montón de cosas que van de la mano de la maternidad, ¿no? ¿Cierto? Mucho más importante que quizás la cuestión estrictamente genética. Absolutamente. De hecho, una paciente de 45, 46 años, como menciona María Marta, uno le va a aconsejar una ovodonación, primero porque tiene una alta probabilidad de embarazarse si lo hace por ovodonación, y también tiene un menor riesgo de enfermedades genéticas. Claro, las donantes son en general mujeres jóvenes que han tenido hijos, de alguna manera fertilidad comprobada, ¿no es cierto? Luego un montón de chequeos. Acá hemos tenido programas enteros, ¿no? Hablando de donación, y eso por supuesto que no es que tengan esa cuestión mágica de poder embarazar, sino que tienen la fertilidad que corresponde a su edad, ¿no es cierto? A los 25, 28 años, justamente las tasas de embarazo son más altas. Seguro.
El tema es que una de las principales causas de la infertilidad hoy en día es esta búsqueda más tardía, sí, porque ha cambiado o hemos evolucionado socialmente de otra manera, claro. La gente busca embarazos más tarde, constituye parejas más tarde, claro. Entonces por ahí empiezan a buscar embarazos a los 35, 36, 38 años. La carrera, el desarrollo profesional. Exactamente, ¿no? O cambios de parejas, sí. Y ya no es como la época de nuestras madres y abuelas que a los 20, 25 años ya tenían dos claro, hijos. Infertilidad social que le están llamando, ¿no es cierto? Exactamente. Después la búsqueda empieza a los 39, 40 años y quizás justamente se hace mucho más dificultoso. Mariana, seguimos con preguntas para el doctor Fabio Sobral. Sí, Juli de Ramos Mejía nos escribió y dice que hace 2 años le quitaron un ovario porque tenía un quiste y el otro funciona en un 50%. Deseo mucho tener otro bebé, pero desde entonces no tengo el periodo. ¿Qué puedo hacer? Según el ginecólogo no hay nada para hacer. Caso muy difícil, Fabio, ¿no es cierto? Seguro. A ver, lo que hay que determinar es que les hayan sacado un ovario no es una causa de infertilidad. El tema más llamativo es que el otro ovario que tiene no le está funcionando. Sí. Entonces ahí hay que comprobar cuál sería la causa. Eso hay estudios que detectan si la paciente está en lo que se llama una falla ovárica y no va a generar óvulos. Claro. Si estuviera en una falla ovárica, el único recurso que tiene es sí pensar en la donación de óvulos. Si no fuera una falla ovárica y sus hormonas estuvieran bien, habría que ver cuál sería la causa que no está menstruando, porque existen otras causas que pueden ser uterinas, claro, y a veces se pueden solucionar. Por supuesto, esto es orientativo, de ninguna manera podemos tomar una consulta por mail como un caso clínico a resolver, pero sí, por supuesto, orientarlo sobre todo y fomentar, ¿no es cierto?, esta consulta al médico especialista. Sí. Siempre preguntan a qué podemos consultar. Bueno, por supuesto que desde este programa recomendamos, ¿no?, a los invitados, porque bueno, son gente muy experta en lo que habla, y si no, la duda es con respecto a un médico, en qué zona, en qué provincia. Hay una página justamente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, ¿no?, que nos nuclea a los médicos que trabajamos de esta especialidad, que es www.samer.org.ar. Ahí tienen la lista de médicos especialistas y pueden consultar estas pequeñas inquietudes que les vamos dejando a resolver en la consulta diaria. Mariana, seguimos con preguntas. Sí, Lorena de Saavedra tiene 29 años y lleva un DIU Mirena desde hace 2. Está pensando en retirárselo en breve y buscar un embarazo. Pregunta si tiene que esperar un periodo entre la concepción y el retiro del DIU. Bueno, otra publicidad, pero queremos aclarar que el Mirena es un DIU que viene con hormonas, ¿no es cierto? Es uno de los pocos DIU que viene con hormonas, que justamente produce que las menstruaciones sean muy escasas o a veces no hay menstruaciones, y hasta ahora una tasa de efectividad del 100%. Sí, es raro en medicina hablar del 100%, pero bueno, vos estuviste trabajando bastante en el tema, ¿no? Sí, hasta ahora yo no he tenido inconvenientes. Bueno. Y respondiendo a la consulta, una vez que se saca el Mirena, puede buscar libremente su embarazo, no hay ninguna restricción en particular. Los métodos anticonceptivos en general, ¿no? Anticonceptivos, pastillas, inyectables, el DIU, una de las condiciones fundamentales, que sean reversibles, o sea, que sean reversibles. Una vez terminado el periodo que esa paciente quiere protegerse del embarazo, a la vez que concluye ese periodo, tiene que volver toda la normalidad y poder conseguir su embarazo espontáneamente, como si antes no hubiese utilizado ningún método. Es exactamente igual, ¿sí? Bueno, seguimos. De Laura también por mail. Tengo 2 hijos y estoy buscando el tercero. Estuve tomando pastillas anticonceptivas durante 5 años y dejé de tomarlas hace 5 meses. Todavía no he conseguido quedarme embarazada. ¿La píldora podrá ser el causante? Fíjate un poco lo que hablábamos recién. Sí, la píldora no es el causante de ninguna infertilidad. De hecho, nosotros la usamos muchas veces, la píldora, para programar o sincronizar ciclos previos a los tratamientos de fertilidad. Así que se quede tranquila, todavía me parece que está en el plazo de espera normal, que puede lograr el embarazo. 5 años y solo 5 meses de búsqueda, claro. Así que creo que nada, tiene que... Puedes ir buscando. Que hacer sus ejercicios. Tal cual. Y Luciana por mail, fíjate que mi pregunta es la siguiente. Estamos buscando un bebé hace 6 meses y no logro quedar. Yo tomaba pastillas durante 1 año y 4 meses. ¿Cuánto tardaré en embarazarme, doctor? Linda pregunta. Si yo supiera esa pregunta... Sí, Luciana, falta por supuesto tu edad, falta estudiar a tu marido, un montón de condiciones como para que podamos definir, pero bueno, por lo menos quedó el concepto, ¿no? El anticonceptivo, por supuesto, te protege durante el tiempo en que uno lo toma
y cuando se deja de tomar vuelve toda la fertilidad a su normalidad. Tengo una pregunta de Lisa, que la envió por mail. Tiene 42 años y no puede quedar embarazada. Su doctor le dice que ella y su esposo están bien y de hecho ya hicieron 3 inseminaciones intrauterinas y una fecundación in vitro. Y ambas dieron negativas. Claro. Entonces, pregunta qué es lo que podría llegar a pasar, qué es lo que debería hacer. Complicado, sí, claro. Sí, como dijimos hace un rato, la edad es un factor condicionante. Después de los 40 años hasta los 43 años baja enormemente la tasa de embarazo. Sí. Esto, como les expliqué antes, es producto de que esos óvulos empiezan a perder calidad. La expectativa real de embarazo de una paciente de 42 años no supera el 10-15% con fertilización in vitro, o sea que empieza a ser difícil. Claro. ¿Por qué? Porque esos embriones que se forman aún en in vitro, que sería lo más eficaz que uno le puede ofrecer, tienen un 80% de probabilidades de ser genéticamente anormales. O sea, si uno estudia los óvulos que le sacamos a esa paciente de 42 años, ¿el 80% tiene alguna alteración genética? Claro, entonces eso hace que sea la principal causa de no embarazarse. O no fertilizan, o forman embriones que después no son transferibles, ¿verdad? Entonces, es difícil aconsejar hasta dónde seguir y hasta dónde no. Porque siempre que uno sea una posibilidad va a tener más chances, por supuesto. Claro. Pero en algún punto, cuando empiezan a fracasar los tratamientos, una de las opciones es considerar la ovodonación. Sí. Sobre todo cuando se está acercando a los 43 años. En estos casos puntuales, cuando uno está entre los 41 y 42 años, son decisiones difíciles de tomar, porque por ahí le quedan todavía algunas posibilidades a esas pacientes, que cada una, si ellas pueden resistir el tratamiento, y por eso acá de vuelta volvemos al estrés. Al estrés, ¿no? ¿Sí? Si ellas están emocionalmente bien como para transitar eso, para saber que puede ser dificultoso, lo pueden intentar. Ahí hay que apuntalarlas. Y ahí por ahí una mención que yo quiero hacer es que los médicos tenemos una responsabilidad, porque a veces simplificamos las cosas y somos los primeros en no comprender por lo que está pasando la paciente. Entonces, el primero que tiene que entender este proceso y no subestimarlo es el médico. Claro. Tiene que hablar claramente con la paciente, tiene que instruirla de que puede ser difícil, no imposible, y cuáles son los planes de acción. Y ahí apuntalarla. Totalmente, sí, de acuerdo, absolutamente, porque esto es fundamental justamente en la contención de todo, ¿no? En el buen resultado, que es mucho más fácil, y tener espalda para contener el mal resultado de un tratamiento. Esto es la cuestión más complicada, ¿no? Bueno, Mariana, vamos cerrando este bloque, pasamos a tanda. Sí, vamos a escuchar una canción de George Harrison, While My Guitar. Nos encontrás en Facebook, In Vitro Radio, en Twitter, @InVitroRadio y en la web www.invitroradio.com.ar. Correo electrónico invitroradio@hotmail.com. Consultorio del Dr. Pablo Naveira, médico especialista en medicina reproductiva. Tratamientos de fertilidad de baja y alta complejidad con la más alta tecnología. 4823-8591. www.pablonaveira.com.ar. Los contenidos de este programa son vertidos solamente a modo informativo. Ante cualquier inquietud, consulte a su médico especialista. Bueno, ya estamos promediando el programa de In Vitro Radio de este martes 1 de octubre, pero bueno, justamente como siempre hablamos, ¿no? Desde el tema médico puntualmente, cómo ustedes ayudan a las pacientes y a la pareja que acude a ustedes. Sí. Pero también hay otras vertientes dentro de esta problemática. Un montón de especialistas que nos pueden justamente ayudar, ¿no? A no solo el tratamiento exitoso, sino a los fracasos y cómo contenemos esto. ¿Cuál es tu experiencia, Fabio, en todo esto? Bien,
Como habíamos mencionado en los bloques previos, sabemos que, y está demostrado que el estrés afecta la tasa de embarazo en las pacientes, que factores de estrés disminuyen la cantidad de óvulos que generan las pacientes cuando las estimulamos. Hay estudios que han comprobado que eventos muy importantes, eventos negativos en la vida como violencia, como muertes, generan negativamente alteraciones en las tasas de embarazo. Son los duelos, ¿no? Que llaman los duelos, las situaciones de crisis, de género, claro. Muchas de esas cosas está demostrado que afectan negativamente los resultados. Y ustedes en su práctica cotidiana recomiendan, digamos. Por supuesto, porque más allá de lo que uno puede hacer desde la parte médica, que es una parte de esto, hay que apuntar a estas pacientes. Hay como dos grandes ramas para poder ayudarlas. Uno es todo lo que es las terapias de apoyo psicológico. ¿Sí? Hay psicólogas especializadas donde pueden las pacientes trabajar estos problemas para ir llevando los tratamientos y se sienten muy contenidas. Por supuesto, esto que requiere todo un trabajo personal, individual, y no todo el mundo está preparado para hacer terapia. No, por supuesto. Nosotros en Pregna tenemos las dos vertientes, que es el apoyo psicológico, y una segunda vertiente que es lo que se llama medicina integrativa. Tenemos un programa que se llama Fertilmente, que está manejado por las doctoras Laura Nassi y Marcela Beltramo, que lo que usa es distintas terapias alternativas para ayudar. ¿Cuáles son estas terapias alternativas? Desde acupuntura, técnicas de respiración, yoga, meditación, alimentación, que son todos distintos aspectos que nos ayuda a lograr mayor equilibrio en nuestro organismo, mejorar todo lo que se llama la hormonofuncionamiento, ¿sí? La psicoinmunoneuroendocrinología, que son todos aspectos que van ligados, y estas terapias ayudan enormemente a los pacientes a bajar esos niveles de estrés, y eso o por consecuencia nos ayuda a veces a lograr mejores resultados. Fundamental, ¿no? Los médicos que estamos a veces tan tecnificados, que el óvulo, que el espermatozoide, ¿no? Tener un equipo que contenga justamente o crear un espacio que se charlen otras cosas, ¿no? Seguro, porque a veces también la consulta médica no da espacio para eso. Uno a veces en la consulta médica tiene que dar respuestas como las preguntas de las pacientes: ¿me embarazo o no me embarazo? ¿Qué tengo, qué no tengo? Y no hay lugar para llegar a esos lugares más íntimos que sí la psicología puede llegar, o sí terapias distintas pueden ayudar a lograr mayor armonía y beneficio en nuestras pacientes. Bueno, mira, Fabio, todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Nos sentamos acá a veces a difundir ideas y terminamos aprendiendo de todo lo que está pasando con respecto a la reglamentación de la ley. Sí, siempre es interesante porque las pacientes también tienen un rol muy importante en esto, han sido las impulsoras de estos proyectos y también nos ayudan a entender algunas cosas que a veces el acceso a la información en Argentina es un poquito difícil y bueno, entre todos podemos ayudarnos un poco más. Tal cual, a veces como médicos nos vemos comprometidos, ¿no? Que tal obra social no me cubre, que se puede hacer doctor, y la verdad que estamos a veces tan confundidos como los pacientes mismos, ¿no? Es una realidad, todavía, si bien la ley se reglamentó, no está implementada finamente, todavía hay muchas dudas y grises, la fertilidad tiene demasiados matices, entonces si bien los derechos son genuinos, a veces hasta que uno llegue a ese punto de equilibrio hay que transitar todo un trabajo que hay que hacer desde todos lados, médicos, pacientes, autoridades. Autoridades, sobre todo eso, ¿no? La posibilidad que recién ahora convoquen a las sociedades de médicos, ¿no? Que son las que tienen que quizás de una manera regular o aconsejar de, ¿no? Cómo se puede implementar esto. Yo creo que los médicos podemos ayudarlos a entender estas reglamentaciones, como también las pacientes tienen que pedir por sus derechos, y tenemos que entender hasta dónde se puede lograr esta ayuda. Hay un tema que también la edad es un factor importante a considerar, o sea que la ley, si bien tiene el beneficio que es muy amplio en cuanto a edad, también tenemos que ver que hay un grado de responsabilidad médica con esa edad, porque si generamos un embarazo en pacientes mayores de 50 años, no estamos ayudando probablemente y podemos generar un problema serio. Entonces, si bien algunas aspiraciones son genuinas y entendibles, hay límites que también tenemos todos entender. Tal cual. Nosotros veníamos pidiendo gritos, ¿no? Hace 25 años que justamente
regulen, ¿no?, los procedimientos de fertilidad, ¿no es cierto?, los reglamenten, a ver, para movernos dentro de un marco, y bueno, marco que seguimos reclamando, porque a veces nosotros como médicos somos los que tenemos que dar, ¿no?, esos límites biológicos que quizás no es lo que desea en ese momento la pareja. Bueno, se nos fue el programa, fíjate, Fabio, la hora que es, estamos acá una horita por semana. De todas maneras, quedaron preguntas afuera, invitamos a los oyentes a seguir escribiendo durante la semana. Estas preguntas van a ser reenviadas al doctor Sobral, que por supuesto que vamos a dejar las vías de contacto del doctor, donde lo pueden encontrar en la semana, que es especialista en medicina reproductiva, director de Pregna. Pregna es un instituto de fertilidad de acá de Buenos Aires. Mariana, ¿tenemos los datos del instituto? Sí, la página web www.pregna.com.ar. Pueden enviar un email a info@pregna.com.ar, sí, o llamar al 4823-5005. 4823-5005. Tal cual. Bueno, esperemos que justamente, ¿no?, la gente empiece a consultar la página, que la estuve viendo, es muy linda, tiene muchísima información, ¿sí?, sobre los médicos que trabajan en ese centro y los tratamientos que ahí realizan, que bueno, han formado un equipazo, los felicito. Bueno, gracias, Pablo, por tus palabras, gracias por la invitación, por compartir este espacio de difusión que yo creo que a las pacientes las ayuda enormemente, porque cuando empiezan con estos problemas a veces no saben por dónde ir, y creo que tener una guía de este tipo las ayuda mucho. Sí, fundamental, justamente, ¿no? Es imposible hablar de diagnósticos, de tratamientos exactos, cada caso es muy particular. Quizás eso hace que esta especialidad sea tan apasionante, ¿no?, que no se repiten los casos, ¿no? Todas las parejas son distintas, pero bueno, el único objetivo de crear conciencia, la consulta precoz al médico especialista. Así que bueno, vamos cerrando. Octavio en los controles, muchas gracias. Mariana Gómez Hernández en la locución. Y el doctor Fabio Sobral, especialista en medicina reproductiva del Instituto Pregna de Buenos Aires, nos acompañaron. Nos vamos a escuchar el martes que viene, acá en AM Líder 1540, para toda zona norte de Gran Buenos Aires. Hasta el martes. Escuchaste In Vitro Radio con el doctor Pablo Naveira, un programa sobre fertilidad. Martes de 21 a 22. In Vitro Radio. In Vitro Radio.